Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre algo que todos enfrentamos en nuestro caminar con Dios, las pruebas. En Santiago 1:12 leemos: Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque después de ser aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. En este video exploraremos 5 pruebas cruciales que Dios permite en nuestras vidas para fortalecernos y prepararnos para su propósito. Cada una de estas pruebas nos desafía de maneras diferentes, pero todas tienen un propósito divino. Vamos a sumergirnos en la primera. El perdón es una de las pruebas más desafiantes en la vida cristiana. Es un camino que requiere fortaleza, coraje y, sobre todo, la gracia de Dios. Las Escrituras están llenas de historias que ilustran el poder transformador del perdón, tanto para quien perdona como para quien es perdonado. Piensa por un momento, ¿alguna vez te has encontrado luchando por perdonar a alguien que te hirió profundamente? Tal vez parezca imposible dejar atrás el dolor y la herida, pero las historias bíblicas nos muestran que, con Dios, el perdón no solo es posible, sino que también puede ser una fuerza poderosa de transformación en nuestras vidas. Una de las historias más impactantes sobre el perdón en el Antiguo Testamento es la de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José enfrentó años de adversidad en Egipto. En Génesis 37:50 leemos sobre su jornada de joven arrogante a líder sabio y misericordioso. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, José eligió el camino del perdón. En Génesis 50:20-21, él dice: Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo convirtió en bien, para que hoy se preservara la vida de muchos. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces nos aferramos a heridas pasadas, permitiendo que controlen nuestras acciones y emociones? La historia de José nos desafía a ver más allá del dolor inmediato y confiar en el plan mayor de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos el ejemplo supremo de perdón en la persona de Jesucristo. Durante su crucifixión, en medio de un dolor y sufrimiento inimaginables, Jesús pronunció las palabras registradas en Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este acto de perdón, incluso frente a la mayor injusticia de la historia, estableció un modelo para que todos los cristianos lo sigan. Si Jesús pudo perdonar a aquellos que lo crucificaron, ¿qué excusa tenemos nosotros para no perdonar las ofensas que sufrimos? El perdón de Jesús en la cruz nos desafía a expandir nuestra capacidad de amar y perdonar. La parábola del siervo despiadado, narrada por Jesús en Mateo 18:21-35, ofrece otra perspectiva poderosa sobre el perdón. En esta historia, un siervo que debía una cantidad astronómica al rey es perdonado de su deuda. Sin embargo, poco después de recibir este misericordioso perdón, el mismo siervo se niega a perdonar una deuda mucho menor de un compañero. Esta parábola nos lleva a una reflexión profunda. ¿Cuántas veces somos como ese siervo, listos para recibir el perdón, pero reacios a ofrecerlo a los demás? Jesús nos enseña que el perdón que recibimos de Dios debe fluir a través de nosotros hacia los demás. La historia de Esteban, el primer mártir cristiano registrada en Hechos 7, es otro ejemplo poderoso de perdón. Mientras era apedreado por su fe, Esteban siguió el ejemplo de Jesús, orando: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Este acto de perdón frente a la muerte demuestra el poder transformador del Evangelio. Piensa en esto. El perdón de Esteban no cambió su situación física, pero transformó su corazón y dio un testimonio poderoso a los que lo rodeaban. ¿Cómo podría tu perdón impactar a aquellos en tu vida? El apóstol Pablo, antes conocido como Saulo, es un testimonio vivo del poder del perdón divino y humano. Inicialmente, un feroz perseguidor de los cristianos, Pablo experimentó el perdón de Dios en su conversión en el camino a Damasco, Hechos 9.
Posteriormente, tuvo que experimentar el perdón de la comunidad cristiana a la que antes perseguía. Al igual que Pablo, todos tenemos un pasado, pero el perdón de Dios nos ofrece un nuevo comienzo. ¿Cómo podemos extender esa misma gracia a los demás, incluso a aquellos que nos han herido en el pasado? En la iglesia primitiva encontramos la historia de Onésimo y Filemón, narrada en la carta de Pablo a Filemón. Onésimo, un esclavo fugitivo, se convierte en cristiano a través del ministerio de Pablo en prisión. Pablo entonces envía a Onésimo de regreso a su amo, Filemón, con una carta pidiéndole que lo reciba no más como esclavo, sino como hermano amado. Esta situación nos hace pensar, ¿cómo puede el perdón transformar no solo a individuos, sino relaciones enteras? El perdón tiene el poder de romper barreras y crear nuevas posibilidades de comunión y amor. Las historias bíblicas de perdón nos enseñan que perdonar no es una acción única, sino un proceso continuo. Es una elección que hacemos repetidamente, muchas veces luchando contra nuestros propios sentimientos de dolor y resentimiento. Cuando pensamos en el perdón, es importante recordar que no se trata de negar el dolor o fingir que la ofensa nunca sucedió. Por el contrario, el verdadero perdón reconoce plenamente el mal hecho, pero elige liberar al ofensor de la deuda emocional. El perdón tampoco significa necesariamente la reconciliación o la restauración de una relación dañada. A veces, por razones de seguridad o salud emocional, puede ser sabio mantener la distancia de alguien que nos ha herido. Sin embargo, incluso en estos casos, todavía estamos llamados a perdonar en nuestros corazones. Al reflexionar sobre estas historias bíblicas de perdón, somos desafiados a examinar nuestras propias vidas. ¿Hay alguien a quien necesitamos perdonar? ¿Hay heridas antiguas que aún llevamos? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de José, Jesús, Esteban y Pablo en nuestro propio camino de perdón? Recuerda, el perdón no es algo que hacemos por nuestros propios méritos. Es un acto de obediencia a Dios y una respuesta al perdón que hemos recibido de Él. En Efesios 4:32 se nos instruye: sed bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándoos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. A medida que enfrentamos la prueba del perdón en nuestras vidas, podemos apoyarnos en la gracia de Dios. Podemos mirar al ejemplo de Cristo y pedir a su Espíritu que nos capacite para perdonar, incluso cuando parece imposible. El perdón es un viaje, no un destino. Es un proceso de sanación y liberación, no solo para aquellos que nos han herido, sino también para nosotros mismos. Cuando elegimos perdonar, abrimos nuestros corazones a la paz y la libertad que Dios desea para nosotros. Que podamos, como seguidores de Cristo, ser conocidos por nuestra capacidad de perdonar, reflejando así el amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial en un mundo que desesperadamente necesita sanación y reconciliación. Después de superar el desafío del perdón, nos encontramos con la segunda prueba en nuestro viaje espiritual: la constancia en la fe. Esta prueba crucial moldea nuestro carácter, profundiza nuestra confianza en el Señor y nos enseña a mantenernos firmes incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Las Escrituras están llenas de ejemplos de individuos que enfrentaron este desafío y emergieron más fuertes en su caminar con Dios. Vamos a sumergirnos en algunas de estas historias inspiradoras y reflexionar sobre cómo se aplican a nuestras vidas hoy. La narrativa de Job nos ofrece una poderosa visión de esta prueba. Este hombre justo y temeroso de Dios enfrentó una serie de tragedias que pusieron su determinación al límite. En un solo día, Job perdió sus rebaños, sus siervos y, lo más doloroso, a todos sus hijos. Como si no fuera suficiente, fue afligido con una enfermedad debilitante que cubrió su cuerpo de llagas. Imagínate en el lugar de Job. ¿Cómo reaccionarías si todo lo que valoras te fuera arrebatado en un instante? Esta es la esencia de la prueba de la constancia,
mantener la fe cuando todo indica que hemos sido abandonados. La respuesta de Job ante esta adversidad es extraordinaria. En Job 1:21, él declara: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor lo dio, el Señor lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». A pesar de una pérdida tan devastadora, Job optó por alabar a Dios. Su firmeza fue puesta a prueba aún más cuando sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado en secreto. Esta historia nos enseña que nuestra fe puede permanecer inquebrantable, incluso cuando no entendemos los caminos del Altísimo. Somos desafiados a confiar en el carácter divino, aun cuando las circunstancias parecen contradecir su bondad. Otro ejemplo notable de esta prueba se encuentra en la vida de Abraham. El Señor le prometió que sería el patriarca de una gran nación, pero esa promesa fue puesta a prueba repetidamente a lo largo de los años. Abraham y su esposa Sara eran ancianos y sin hijos, y aún así fueron llamados a mantener su confianza. En Génesis 15:5-6 leemos: «Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas». Y prosiguió: «Así será tu descendencia». Abraham creyó en el Señor, y esto le fue contado por justicia. La prueba de la constancia para Abraham duró décadas. Año tras año, tuvo que elegir creer en la promesa divina, incluso cuando todas las evidencias apuntaban a lo contrario. Esta es, a menudo, la naturaleza de la segunda prueba en nuestras vidas. Nos desafía a mantener nuestra confianza no solo por un momento, sino por largos periodos de incertidumbre y espera. Reflexiona sobre tu propio viaje. ¿Has enfrentado alguna vez una situación en la que tuviste que mantenerte firme en la fe por un largo tiempo? ¿Cómo fue esa experiencia? Este desafío nos enseña a valorar el proceso tanto como el resultado, reconociendo que el Eterno está operando en nosotros y a través de nosotros, incluso en momentos de aparente inactividad. La trayectoria de Moisés también ilustra de manera impresionante esta prueba. Después de guiar a los israelitas fuera de Egipto, Moisés enfrentó 40 años de peregrinación en el desierto. Durante ese tiempo, tuvo que mantenerse firme frente a las constantes quejas y rebeliones del pueblo. En Números 14:11, vemos al Señor expresar su frustración con la falta de fe de los israelitas. ¿Hasta cuándo este pueblo me despreciará? ¿Hasta cuándo se negará a creer en mí, a pesar de todas las señales que he realizado entre ellos? Moisés, en su constancia, intercedió por el pueblo y continuó liderando, incluso frente a obstáculos aparentemente intransitables. Este pasaje nos recuerda que a veces somos llamados a mantenernos firmes, no solo por nosotros mismos, sino también por los demás. Como líderes, padres, amigos o mentores, nuestra firmeza puede impactar profundamente a aquellos que nos rodean. En el Nuevo Testamento encontramos al apóstol Pablo como un notable ejemplo de constancia. En 2 Corintios 11:23-28, Pablo enumera una serie de pruebas que enfrentó por causa del Evangelio, incluidas azotes, prisiones, naufragios y peligros constantes. Aún así, permaneció inquebrantable en su misión de propagar el mensaje de Cristo. En 2 Corintios 12:9, Pablo revela el secreto de su firmeza. Pero él me dijo: «Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Este pasaje nos recuerda un aspecto crucial de la segunda prueba. No se trata de nuestra propia fuerza, sino de permitir que el poder divino opere a través de nuestras fragilidades. Muchas veces es precisamente cuando nos sentimos más vulnerables que la fuerza del Altísimo se manifiesta más poderosamente en nuestras vidas. La constancia en la fe también es ilustrada de manera impactante en la parábola del sembrador, narrada por Jesús en Mateo 13.
En esta historia, el maestro describe diferentes tipos de suelo donde caen las semillas, representando diferentes respuestas a la palabra de Dios. El suelo pedregoso simboliza a aquellos que reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíces profundas, y, cuando llega la tribulación o la persecución, rápidamente abandonan la fe. Esta parábola nos desafía a desarrollar raíces robustas en nuestra fe, para que podamos mantenernos firmes cuando lleguen las inevitables tormentas de la vida. La segunda prueba no es una cuestión de si enfrentaremos desafíos, sino de cómo responderemos cuando surjan. En Hebreos 12:1-3 se nos anima: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él, por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Consideren a aquel que soportó tal oposición de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. Este pasaje nos recuerda que no estamos solos en nuestra jornada de constancia. Estamos rodeados por una nube de testigos, todos aquellos que se mantuvieron firmes en la fe antes que nosotros. Más importante aún, tenemos el ejemplo supremo de Jesús, quien permaneció fiel hasta la cruz por amor a nosotros. La segunda prueba nos invita a fijar nuestros ojos en el Mesías, reconociendo que Él no es solo nuestro modelo, sino también la fuente de nuestra fuerza para perseverar. Cuando nos sentimos tentados a rendirnos, podemos recordar su constancia y buscar su gracia para continuar. Es crucial recordar que mantenerse firme no significa la ausencia de dudas o momentos de debilidad. Muchos de los héroes de la fe en la Biblia tuvieron periodos de incertidumbre y desaliento. El profeta Elías, después de su gran victoria en el Monte Carmelo, huyó con miedo de Jezabel y le pidió al Señor que le quitara la vida. 1 Reyes 19. Sin embargo, el Eterno lo sostuvo y lo fortaleció para continuar su misión. Esta prueba nos enseña que es normal tener momentos de duda y cansancio. Lo importante es no permanecer en esos estados, sino continuar buscando al Altísimo y confiando en sus promesas. Como el salmista declara en el Salmo 73:26, «Mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre». Al enfrentar este desafío en nuestras propias vidas, podemos inspirarnos en estos ejemplos bíblicos. Podemos recordar que el Señor es fiel para cumplir sus promesas, incluso cuando el camino parece largo y arduo. Podemos alentarnos con la verdad de que la constancia produce carácter y esperanza. Romanos 5:3-4. Esta prueba no es fácil, pero es a través de ella que nuestra fe es refinada y fortalecida. Es en esta prueba donde aprendemos a depender más profundamente del Eterno y a confiar en su bondad, incluso cuando no comprendemos sus caminos. Que podamos, como Pablo, aprender a gloriarnos en nuestras debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre nosotros. En la jornada de la vida cristiana, llegamos ahora a la tercera prueba, el desafío de la fe. Este es un momento crucial en nuestra caminata espiritual, donde se nos invita a confiar profundamente en el Señor, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto o contradictorio. Pero, ¿qué significa realmente tener fe? No es simplemente creer que Dios existe, es confiar en Él con todo nuestro ser, incluso cuando no podemos ver o entender sus planes. En Hebreos 11:1 leemos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Piensa por un momento, ¿en qué área de tu vida estás siendo desafiado a ejercer fe ahora mismo? Tal vez sea en una relación difícil, una situación financiera complicada o una decisión importante que necesitas tomar. ¿Cómo sería para ti entregar completamente esa situación en las manos de Dios?
La Biblia nos ofrece ejemplos poderosos de personas que enfrentaron el desafío de la fe. Consideremos la historia de Gedeón. Cuando el ángel del Señor lo llamó para liderar a Israel contra los madianitas, Gedeón se estaba escondiendo, trillando trigo en un lagar. Su respuesta inicial fue de duda: «Pero Señor, ¿cómo puedo yo librar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el menor de mi familia». Jueces 6:15. ¿Cuántas veces nos sentimos como Gedeón? Inseguros, inadecuados, cuestionando si realmente somos capaces de hacer lo que Dios nos está pidiendo. Pero la verdad es que Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los llamados. Tu fe no depende de tus habilidades, sino de la fidelidad de Dios. El desafío de la fe de Gedeón se intensificó cuando Dios le instruyó reducir su ejército de 32,000 a solo 300 hombres antes de enfrentarse a un vasto ejército enemigo. Imagina el miedo y la incertidumbre que Gedeón debió haber sentido en ese momento. Pero él eligió confiar en Dios, incluso cuando todo parecía imposible. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido llamado por Dios para hacer algo que parecía estar más allá de tus capacidades? ¿Cómo reaccionaste? El desafío de la fe nos invita a dar un paso más allá de nuestra zona de confort, confiando en que Dios proveerá todo lo que necesitamos. Otra historia que nos habla profundamente sobre el desafío de la fe es la de Ruth. Después de perder a su esposo, Ruth eligió quedarse con su suegra Noemí, dejando atrás su tierra natal y su pueblo. Su declaración de fe es conmovedora. «A donde tú vayas, iré yo, y donde te quedes, me quedaré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios». Ruth 1:16. La decisión de Ruth requirió una fe extraordinaria. Dejó todo lo que conocía para seguir al Dios de Israel, sin garantías de cómo se desarrollaría su vida. Esto nos lleva a una profunda reflexión. ¿Estamos dispuestos a dejar lo familiar y lo cómodo para seguir el llamado de Dios? ¿Qué áreas de tu vida necesitas entregar completamente a Él? El desafío de la fe no siempre implica grandes acciones heroicas. Muchas veces se manifiesta en las pequeñas decisiones del día a día. Piensa en la historia de Ananías en Hechos 9. Cuando el Señor le instruyó a buscar a Saulo de Tarso, el notorio perseguidor de los cristianos, Ananías dudó al principio. Sin embargo, eligió obedecer, desempeñando un papel crucial en la vida del hombre que se convertiría en el apóstol Pablo. Esta historia nos recuerda que la fe frecuentemente se manifiesta en actos aparentemente pequeños de obediencia. ¿Qué pequeños actos de obediencia te está pidiendo Dios hoy? Tal vez sea perdonar a alguien que te ha herido, compartir tu fe con un compañero de trabajo, o simplemente confiar en Dios en medio de una situación estresante. El desafío de la fe no se trata solo de creer en Dios intelectualmente, sino de confiar en su carácter y sus promesas, incluso cuando no vemos el cumplimiento inmediato. Se trata de mantener la esperanza cuando todo parece perdido y de seguir obedeciendo, incluso cuando no entendemos. ¿En tu vida hay promesas de Dios por las que estás esperando? ¿Cómo mantienes viva tu fe durante los períodos de espera? Recuerda, la fe no es la ausencia de dudas, sino la decisión de confiar a pesar de ellas. El libro de Santiago nos ofrece una perspectiva práctica sobre la fe. En Santiago 2, 14, 17 leemos: ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: «Id en paz, calentaos y saciaos», pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Este pasaje nos desafía a considerar cómo se manifiesta nuestra fe en acciones concretas. ¿Cómo demuestras tu fe a través de tus acciones? ¿Hay alguna área en tu vida donde tu fe necesita ser más activa?
El desafío de la fe también nos invita a mirar más allá de nuestras circunstancias inmediatas. En 2 Corintios 4:18, Pablo escribe: Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo visible es pasajero, pero lo invisible es eterno. ¿Cómo sería tu vida si realmente vivieras con esa perspectiva eterna? ¿Cómo cambiarían tus prioridades, tus decisiones, tu manera de lidiar con las dificultades? Muchas veces, el desafío de la fe nos lleva a situaciones donde nos sentimos completamente inadecuados o despreparados. Pero es precisamente en esos momentos que el poder de Dios puede manifestarse más claramente en nuestras vidas. Como Pablo testifica en 2 Corintios 12:9, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Reflexiona sobre un momento en tu vida en el que te sentiste débil o inadecuado, pero decidiste confiar en Dios. ¿Cómo se mostró fiel Él en esa situación? El desafío de la fe no es algo que enfrentamos solo una vez, sino una jornada continua. Cada nuevo día trae nuevas oportunidades para confiar en Dios, para creer en sus promesas, para actuar basados en nuestra fe. Al enfrentar este desafío, es importante recordar que no estamos solos, estamos rodeados por una nube de testigos. Hebreos 12:1. Todos aquellos que caminaron en la fe antes que nosotros. Aún más importante, tenemos la presencia constante de Dios con nosotros. ¿Qué áreas de tu vida necesitan hoy una inyección de fe? ¿Dónde necesitas dar un paso de confianza, incluso sin ver el camino completo frente a ti? El desafío de la fe nos invita a una vida de aventura con Dios. Una vida en la que confiamos en Él no solo con nuestros labios, sino con nuestras acciones diarias. Una vida en la que estamos dispuestos a seguir su dirección, incluso cuando no tiene sentido para nosotros. A medida que enfrentas tu propio desafío de fe, recuerda, Dios es fiel. Él nunca nos llama a algo sin equiparnos para ello. Tu fe puede ser tan pequeña como un grano de mostaza, pero cuando se coloca en las manos de un Dios todopoderoso, puede mover montañas. Que podamos, como seguidores de Cristo, ser conocidos por nuestra fe viva y activa. Una fe que transforma no solo nuestras vidas, sino que impacta el mundo a nuestro alrededor. Una fe que nos lleva a confiar en Dios en todas las circunstancias, sabiendo que Él está obrando todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. Llegamos ahora a la cuarta prueba, la prueba del valor. Esta prueba nos desafía a enfrentar nuestros miedos, a posicionarnos por la verdad y a actuar con valentía, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. El valor no es la ausencia de miedo, sino la determinación de actuar a pesar de él. Es la fuerza que nos permite hacer lo correcto, incluso cuando es difícil o peligroso. En la vida cristiana, el valor es esencial para vivir de acuerdo con nuestra fe y cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Piensa por un momento, ¿qué situaciones en tu vida actual requieren valor? Tal vez sea enfrentar un problema en el trabajo, tener una conversación difícil con un ser querido, o tomar una decisión importante que va contra la corriente. ¿Cómo has enfrentado esos desafíos? La Biblia está repleta de ejemplos de personas que demostraron un valor extraordinario frente a circunstancias desafiantes. Consideremos la historia de Esther, una joven judía que se convirtió en reina de Persia. Cuando su pueblo estaba amenazado de exterminio, Esther fue llamada a interceder ante el rey, arriesgando su propia vida en el proceso. El momento crucial vino cuando Mardoqueo, su primo, la desafió con estas palabras: ¿Quién sabe si no has llegado a ser reina precisamente para un momento como este? Esther 4:14. Esther respondió con una declaración de valentía: Iré al rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, que perezca. Esther 4:16. Reflexiona sobre la situación de Esther. Ella enfrentó un dilema real: permanecer en silencio y proteger su propia vida, o arriesgar todo para salvar a su pueblo. ¿Qué tipo de valor es necesario para tomar una decisión así?
¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde tuviste que elegir entre la seguridad personal y hacer lo correcto? El valor de Esther no surgió de la nada. Ella se preparó a través del ayuno y la oración, buscando la fuerza y la sabiduría de Dios. Esto nos recuerda que el verdadero valor cristiano no se basa en la fanfarronería o en la autoconfianza, sino en una profunda dependencia de Dios. En tu vida, ¿cómo te preparas para enfrentar situaciones que requieren valor? ¿Qué prácticas espirituales te fortalecen para los desafíos que enfrentas? Otro ejemplo poderoso de valor lo encontramos en la historia de Daniel. Viviendo en el exilio en Babilonia, Daniel se destacó por su integridad y devoción a Dios. Cuando se emitió un decreto prohibiendo orar a cualquier dios o persona que no fuera el rey, Daniel enfrentó una elección: comprometer su fe o arriesgar su vida. En Daniel 6:10 leemos: Cuando Daniel supo que el decreto había sido publicado, fue a su casa, a su habitación de arriba, donde las ventanas daban hacia Jerusalén. 3 veces al día se arrodillaba y oraba, dando gracias a su Dios como solía hacerlo. El valor de Daniel no fue un acto impulsivo, sino un hábito cultivado a lo largo del tiempo. Su decisión de seguir orando abiertamente, aun sabiendo las consecuencias, revela un valor arraigado en una relación profunda con Dios. Piensa en tu propia vida. ¿Existen áreas donde estás llamado a demostrar valor en tu fe diariamente? ¿Cómo puedes cultivar hábitos que fortalezcan tu valor a lo largo del tiempo? La prueba del valor no se limita a grandes actos heroicos. A menudo requiere pequeños actos de valentía en el día a día. Puede ser defender a alguien que está siendo tratado injustamente, decir la verdad cuando sería más fácil guardar silencio, o permanecer fiel a tus principios cuando enfrentas presión para comprometerte. Jesús nos da un ejemplo poderoso de valor en su vida y ministerio. A menudo confrontaba a las autoridades religiosas, desafiaba normas sociales injustas y hablaba la verdad, incluso cuando eso lo ponía en peligro. Su valentía culminó en su disposición a ir a la cruz, sabiendo el sufrimiento que le esperaba. En Lucas 9:51 leemos: Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Este pasaje revela la determinación valiente de Jesús para cumplir su misión, aun sabiendo lo que le esperaba. ¿Cómo podemos desarrollar ese tipo de valor resuelto en nuestro propio caminar cristiano? ¿Cómo podemos permanecer fieles al llamado de Dios, incluso cuando enfrentamos oposición o dificultades? El apóstol Pablo en sus cartas frecuentemente anima a los creyentes a ser valientes. En 1 Corintios 16:13-14 escribe: Estén vigilantes, manténganse firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Hagan todo con amor. Este pasaje nos recuerda que el valor cristiano no es una cualidad aislada, sino que está íntimamente ligado a la vigilancia, la fe, la fuerza y, crucialmente, al amor. El valor sin amor puede volverse dureza o agresividad. El amor da propósito y dirección a nuestro valor. Reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cómo puedes demostrar valentía de una manera que esté motivada por el amor? Existen situaciones en las que necesitas ser más valiente al expresar amor, incluso cuando es difícil o incómodo. La prueba de la valentía también implica enfrentar nuestros miedos e inseguridades internas. Muchas veces, lo que nos impide actuar valientemente no son amenazas externas, sino nuestras propias dudas y ansiedades. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda: porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué miedos internos necesitas enfrentar con valentía? Tal vez sea el miedo al fracaso, el miedo al rechazo o el miedo a lo desconocido. ¿Cómo puede la verdad de que Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio ayudarte a superar estos miedos? La valentía cristiana no significa que nunca sentiremos miedo.
Significa que elegimos confiar en Dios y actuar conforme a su voluntad, incluso cuando tenemos miedo. Es reconocer nuestra debilidad y dependencia de Dios, permitiendo que su fortaleza se manifieste en nuestra vulnerabilidad. En tu camino de fe, ¿has experimentado momentos en los que sentiste que Dios te dio valor para enfrentar una situación difícil? ¿Cómo fue esa experiencia? La prueba de la valentía también nos desafía a defender la verdad y la justicia, incluso cuando eso no es popular o conveniente. En una cultura que a menudo promueve el relativismo moral y una tolerancia mal entendida, puede ser necesaria una gran valentía para defender los valores cristianos. ¿Cómo puedes demostrar valentía al defender la verdad bíblica de una manera que sea tanto firme como amorosa? ¿Cómo podemos, como comunidad cristiana, apoyarnos unos a otros en este desafío? Recuerda, la valentía no es algo que debemos buscar por sí misma, sino una cualidad que se desarrolla a medida que buscamos a Dios y su voluntad. A medida que crecemos en nuestra relación con Él, aprendiendo a confiar en su fidelidad y poder, descubrimos una fuente de valentía que va más allá de nuestras propias capacidades. Que podamos, como seguidores de Cristo, ser conocidos por nuestra valentía, no una valentía basada en nuestra propia fuerza, sino en una confianza inquebrantable en nuestro Dios. Que seamos valientes al vivir nuestra fe, al amar a los demás, al defender la verdad y la justicia, y al cumplir el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. A medida que enfrentamos la prueba de la valentía, recordemos las palabras de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Con Dios a nuestro lado, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía, sabiendo que Él es fiel para fortalecernos, guiarnos y sostenernos en todas las circunstancias. Llegamos a la quinta y última prueba en nuestra jornada espiritual: el desafío de la paciencia. Esta prueba, a menudo subestimada, es fundamental para el crecimiento y la madurez cristiana. La paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino cómo nos comportamos mientras esperamos. En nuestra cultura de gratificación instantánea, la paciencia se ha convertido en una virtud rara. Queremos resultados inmediatos, respuestas rápidas y soluciones instantáneas. Sin embargo, el camino de Dios frecuentemente nos llama a una jornada de paciencia y perseverancia. Piensa por un momento, ¿en qué áreas de tu vida estás siendo llamado a ejercer paciencia? Tal vez sea en una relación difícil, en la espera de una oración no contestada o en el proceso de crecimiento personal y espiritual. La Biblia nos ofrece poderosos ejemplos de personas que enfrentaron el desafío de la paciencia. Consideremos la historia de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos. José enfrentó años de adversidad en Egipto. Fue acusado falsamente y encarcelado, aparentemente olvidado y abandonado. Sin embargo, durante todo ese tiempo, José mantuvo su integridad y confianza en Dios. La paciencia de José no fue pasiva. Incluso en las circunstancias más difíciles, continuó sirviendo con excelencia y confiando en el plan de Dios. Su historia nos enseña que la paciencia no es inactividad, sino fidelidad continua, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Reflexiona sobre tu propia vida. ¿Cómo puedes demostrar paciencia activa en tus circunstancias actuales? ¿De qué maneras puedes continuar siendo fiel y productivo, incluso en tiempos de espera? Otro ejemplo notable de paciencia lo encontramos en la vida de David. Ungido como rey siendo joven, David tuvo que esperar años antes de asumir el trono. Durante ese tiempo, enfrentó persecución, exilio y numerosos desafíos. Sin embargo, David eligió confiar en el tiempo de Dios, negándose a tomar el reino por la fuerza cuando tuvo la oportunidad. La paciencia de David nos enseña una valiosa lección. A veces, Dios nos da una promesa o un llamado, pero el cumplimiento no llega de inmediato. En esos momentos,
somos desafiados a confiar en el carácter y el tiempo de Dios, en lugar de tratar de forzar las cosas por nuestra propia cuenta. En tu propio camino de fe, ¿has experimentado tiempos de espera entre la promesa y el cumplimiento? ¿Cómo manejas la tentación de ayudar a Dios a cumplir sus promesas? El apóstol Pablo, en sus cartas, frecuentemente anima a los creyentes a cultivar la paciencia. En Romanos 5, 3, 4 escribe: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza». Este pasaje nos recuerda que la paciencia no es solo un fin en sí misma, sino un medio por el cual Dios desarrolla nuestro carácter y fortalece nuestra esperanza. Los tiempos de espera y tribulación, cuando se enfrentan con paciencia, se convierten en oportunidades de crecimiento espiritual. Reflexiona sobre un momento en tu vida cuando tuviste que ejercer paciencia en medio de una tribulación. ¿Cómo esa experiencia moldeó tu carácter y tu fe? El desafío de la paciencia también se manifiesta en nuestras relaciones interpersonales. En Efesios 4:2 se nos exhorta: «Con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor». La paciencia es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, y una expresión práctica del amor cristiano. ¿Cómo puedes demostrar más paciencia en tus relaciones? ¿Hay alguien en tu vida que desafíe particularmente tu paciencia? ¿Cómo puedes ver a esa persona a través de los ojos de Dios y responder con amor paciente? La paciencia también es crucial en nuestra búsqueda de crecimiento espiritual y santificación. A menudo nos frustramos con nuestra propia falta de progreso, deseando cambios instantáneos en nuestro carácter y hábitos. Sin embargo, la transformación espiritual es, por lo general, un proceso gradual que requiere paciencia y perseverancia. En Filipenses 1:6, Pablo nos asegura: «Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús». Esta promesa nos recuerda que Dios está obrando en nosotros, incluso cuando no vemos cambios inmediatos. ¿Cómo puedes cultivar paciencia contigo mismo en tu viaje de crecimiento espiritual? ¿De qué maneras puedes cooperar con la obra del Espíritu Santo en tu vida mientras esperas pacientemente la transformación? El desafío de la paciencia nos enseña a confiar en el tiempo y los métodos de Dios. En 2 Pedro 3, 8, 9 se nos recuerda: «Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día». El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Este pasaje nos ofrece una perspectiva divina sobre el tiempo y la paciencia. Dios, en su infinita sabiduría, opera en una escala de tiempo diferente a la nuestra. Su aparente retraso a menudo es una expresión de su paciencia y amor hacia nosotros y los demás. ¿Cómo puede esta perspectiva divina sobre el tiempo influir en tu propia paciencia? ¿Cómo puedes alinear tus expectativas y deseos con los propósitos eternos de Dios? A medida que enfrentamos el desafío de la paciencia, es importante recordar que no estamos solos en este viaje. Tenemos el ejemplo supremo de paciencia en Jesucristo, quien soportó tal oposición de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Hebreos 12:3. Además, tenemos la promesa de la presencia y el poder del Espíritu Santo para fortalecernos y capacitarnos para ser pacientes. En Colosenses 1:11, Pablo ora para que los creyentes sean fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, para que perseveren con paciencia en todo y con alegría. Que podamos, como seguidores de Cristo, enfrentar el desafío de la paciencia con valor y confianza. Que seamos conocidos por nuestra capacidad de esperar en el Señor, de perseverar en tiempos difíciles y de demostrar amor paciente unos con otros.
Al concluir nuestro recorrido a través de estas 5 pruebas, el perdón, la perseverancia, la fe, el valor y la paciencia, recordemos que cada una de ellas es una oportunidad de crecimiento y transformación. Estas pruebas no son obstáculos en nuestro camino, sino instrumentos en las manos de Dios para moldear nuestro carácter y profundizar nuestra dependencia de Él. Cada prueba nos invita a confiar más profundamente en Dios, a alinear nuestras vidas con su voluntad y a reflejar más claramente la imagen de Cristo. A medida que enfrentamos estos desafíos, podemos tener la certeza de que Dios está con nosotros, fortaleciéndonos, guiándonos y transformándonos. Que podamos, a través de estas pruebas, crecer en madurez espiritual, impactar positivamente el mundo a nuestro alrededor y glorificar a Dios en todas las cosas. Que nuestro camino de fe esté marcado por un amor creciente hacia Dios y hacia los demás, una confianza inquebrantable en sus promesas y una disposición continua a servirle sin importar el costo. Recuerda siempre, estas pruebas son temporales, pero el carácter que desarrollan en nosotros tiene un valor eterno. Mantén tus ojos fijos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y continúa firme, sabiendo que Dios te usará poderosamente a medida que perseveras a través de estas pruebas.